Muy buenos días. Esta mañana vamos a revisar el tema de tasas, razones y proporciones y que sé que va a ser de mucha utilidad para todos, para ustedes como estudiantes. Eh, Indudablemente esta clase está muy ligada a la epidemiología, ya que es una clase que es muy frecuentemente utilizado los conceptos y términos que vamos a ver. Vamos a iniciar hablando de las frecuencias, de las tasas y los porcentajes, cuáles son los objetivos de la clase, explicar la ventaja de usar medidas relativas sobre números absolutos cuando se describe una población. Vamos a explicar la diferencia entre razones, proporciones y tasas de ataque, calcular razones, proporciones y tasas, describir las diferencias entre estas medidas y la interpretación apropiada de cada una. En primer lugar, pues quiero que veamos qué es lo que vamos a ver a grosso modo. Primero, medidas absolutas y relativas, medidas relativas de frecuencia de enfermedades, tales como razones, proporciones y tasas, y medidas comunes de frecuencia de enfermedades, tales como tasas de ataque, tasa de caso fatalidad, o mejor conocida como letalidad, y tasas de mortalidad. En el campo de la epidemiología, nosotros nos encontramos con que muchas veces nos muestran o nos presentan datos absolutos. Y aquí vamos a ver que todo en su contexto tiene su razón de ser. La frecuencia puede ser una medida absoluta. Entonces, el número de valores dentro de una categoría específica pueden ser 30, 40, 50, que no me dice mayor cosa. La proporción es una medida relativa. Es la frecuencia de un valor específico dividido entre el número total de valores. Aquí nos dicen, por ejemplo, el 40% de la población pertenece al área rural, por ejemplo. Esa es una proporción. Entonces, la medida más simple son las medidas absolutas, es un conteo. Y aquí vamos a dar un ejemplo. La influencia entre niños escolares. En una escuela A hay 25 niños enfermos. En una escuela B hay 50 niños enfermos. Vamos a ver, con esto, ¿qué podríamos concluir? ¿Quién se anima? ¿Qué podemos concluir con eso? En la escuela B tiene más casos porque tiene el doble. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, inicialmente podríamos decir que en la escuela B hay un caso, ¿verdad? El doble de niños. Y que la influenza fue peor en la escuela B, no lo podríamos decir en este momento. ¿Por qué no lo podríamos decir? Porque solo tenemos datos absolutos. Y aquí quiero salirme un poco de la clase y yo les puedo decir, ok, los que conocen mucho El Salvador, yo les puedo decir, miren, hay, por ejemplo, en San Francisco Gotera hay 30 casos y en la ciudad de San Miguel hay 30 casos. Los que conocen Gotera saben que la población de Gotera anda por los 21,000 habitantes. ¿Cuánta población tiene la ciudad de San Miguel, Freddy, Vanessa o quien conozca? ¿Cuánta población tiene San Miguel? Los de Oriente, ¿cuánto tiene? Aquí en internet dice que para el 2017 eran 581.410 personas. Municipio de San Miguel, no el departamento. Ah, no, municipio de San Miguel, ya le digo. Unos 150,000 o 180. ¿Cuánto tiene el municipio de San Miguel? La cabecera.
Ahorita le digo. Repito, hemos dicho que tenemos 30 casos en San Francisco Gotera, que tiene más o menos 21,000, y hemos dicho que tenemos 30 casos en San Miguel. No, hombre, qué barbaridad será. 218,000. 218. Sí. Vaya, fíjense, San Miguel tiene 10 veces más la población de San Francisco Gotera. Vaya, no olviden eso, tengámoslo en mente. Entonces, ahora resulta que la medida, vamos a ver, las medidas absolutas relativas a una población incluyen un denominador y las comparaciones son útiles. Por ejemplo, podemos decir, hay 120 nacimientos por cada 10,000 mujeres, una muerte por SIDA por cada 1,000 casos de VIH. Entonces, aquí empezamos a ver algo. Aquí decimos, ok, mantenemos las absolutas, pero ahora empezamos a ver las relativas. Resulta que en escuela A hay 25 enfermos por cada 100 niños. Y en escuela B hay 50 enfermos por cada 1,000 niños. ¿Cambiará eso el análisis? Sí. Sí, totalmente. ¿Verdad que sí? Y yo por eso regreso al ejemplo real de nosotros. 30 casos en San Francisco Gotera con 21,000 habitantes, con 30 casos en la ciudad de San Miguel o la cabecera departamental, que tiene, según Evelyn, 218,000, o sea, prácticamente 10 veces más. Fíjense bien, 10 veces más. Los 30 de Gotera, obviamente, son muchísimos más de riesgo que los 30 de San Miguel, porque San Miguel tiene 10 veces más la población. Entonces, en este caso, está claro que si yo convierto, vamos a ver, ¿cómo hago yo para equilibrar el análisis de esto? Tengo 25 enfermos en la escuela A por cada 100 niños. Una forma rápida de hacerlo es que yo tengo entonces, vamos a ver si a todos no nos da complicación lo que les voy a explicar. Yo entonces en la escuela B tengo 5 de cada 100 niños. ¿Está bien la reducción que he hecho? En la escuela A dice. No, la escuela A tiene 25 de 100. Ajá. La escuela B tendría 5 de 100. ¿Está bien lo que he hecho? El 5%. Ajá, porque lo que he hecho es dividir las dos partes entre 10. 5 de 100 en lugar de 50 de 1,000. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Mi estimado vaya, repito, la escuela tiene 25 de 100. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí. La escuela B tiene 50 de 1,000, que es lo mismo decir que tiene 5 de 100. ¿Sí logran ver eso? 5 de 100, doctor. Ajá, porque tiene 50 de 1,000. Porque ahí hizo una división entre 100 y 50. 10, No, entre 10 los dos, Evelyn. Entre 10 los dos. 5 de 100. 50 entre 10 es 5 y 1,000 entre 10 es 100. ¿Por Sí. qué lo hago? Para poder comparar ambas tasas. Observen. Freddy dijo inicialmente, y estaba en lo correcto, que habían 20, y me regreso, ¿verdad? En la escuela A habían 25 niños y en la escuela B había 50 niños enfermos. Obviamente había el doble, ¿sí o no? De una forma absoluta había el doble. Pero ¿qué pasó cuando hicimos la tasa? Ya en base a la cantidad de niños por escuela. La tasa nos quedó 25 de 100 y 5 de 100. ¿Qué significa? Significa que realmente el problema estaba en la escuela A. Y regreso al ejemplo de Gotera y San Miguel. Porque en la escuela A habían mucho menos niños que en la escuela B. Y por lo tanto, al hacer la tasa, los enfermos de la población estudiantil
esto cambió, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿O no está claro? Doctor, una pregunta. O sea que ahí tiene que ver con la población que tiene cada lugar. Es decir, Correcto, Claudia. el Esa es la número. esencia, porque estamos con una tasa, un dato relativo o una proporción, llamémosle. Aquí está hablando de proporción, en este caso, porque solo es entre niños, ¿verdad? El 25% es 25%. ¿Estamos claros? Y entonces, por eso pregunta, ¿han cambiado de proporciones? Claro que sí cambia. Yo diría que en escuela A hay más riesgo de enfermarse que en escuela B, de 25 a 5, ¿sí o no? Sí. Hay Va. 5 veces más riesgo de enfermar en la escuela A. Correcto. Si lo quieren ver, que es un análisis completamente correcto. ¿Cómo lo hiciste? 25 entre 5, ¿sí o no? Estamos en lo correcto, ¿eh? Muy bien. Y esto estamos empezando. Yo no sé si me late que muchos están dudando. Mejor pregunten, porque percibo que hay mucho silencio. ¿Estamos claros lo que estoy explicando? ¿Está claro? Doctor, entonces digamos, Sí. en la escuela A, la cantidad poblacional eran 100 niños. De esos 100 niños se enfermaron 25. En la escuela B eran 1000 niños y se enfermaron 50 niños. Sí, es Entonces, correcto. es por eso de que la escuela A es no, que la escuela B tiene, ay, ya me confundí. Pero El vamos bien, pero 5% de probabilidad que se enferme más, podemos decir, es en la escuela B por la cantidad poblacional. no más. Es 5%, Verónica. 5%. Ah, ok. O O sea, sea que ese, vaya, muy buen punto, Verónica. Buen punto, vaya. Iniciamos que eran 25 en escuela A y 50 en escuela B. Absoluto. Después nos sí, damos cuenta que en escuela A solamente hay 100 niños y se enfermaron 25. El simple cálculo es entonces 25 entre 100 es 25%, ¿sí o no? Es una sí. medida relativa. Pero resulta que en escuela B eran 50 enfermos, pero son 1000 niños en la población estudiantil. Ujú. Entonces, si lo queremos ver de la forma más simple, un porcentaje. 50 entre 1000 por 100 y les va a dar, y lo que hemos dicho, ¿verdad? 5%. Eso es lo que han hecho acá. Entonces yo tengo que en escuela A hay el 25% y en escuela B el 5%. Ahora cambió mi conclusión. ¿Dónde hay mayor problema? En la escuela A. ¿Ya? Nos da Entonces, una de forma percepción más general, real de la situación, ¿verdad, doctor? ¿perdón? Nos da una percepción más real de la realidad. Está Correctamente. pasando. Y a veces ese es el pleito. Saben que cuando yo estaba en Morazán, me decían, doctor, es que usted vaya a presentar los datos epidemiológicos en datos absolutos porque los alcaldes no van a entender. Así me decían literalmente. No les decía yo. Porque yo me acuerdo que no, porque miren, Torola en ese entonces tenía 1200 habitantes. Arambala tenía 1300 habitantes. Perquín tenía 2500. Ocicala tenía cerca de 7000. Y Gotera tenía 21000. En Morazán habían diferentes poblaciones. Entonces, 2 casos de Perquín no eran igual a 2 casos de Ocicala ni 2 casos en Gotera. En cada uno de ellos, la tasa era diferente y el riesgo era diferente. Ahí ustedes pueden ver ya en la práctica la utilidad de usar tasas. Lo mismo pasaría si lo hacemos por municipio del país o si lo hacemos por departamento. Por eso es que los epidemiólogos casi siempre usamos medidas relativas, y si es que no es siempre, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las medidas relativas de frecuencia. Y aquí hablamos de las famosas razones, proporciones y tasas.
Hablemos de las razones. Es solo un número dividido entre otro número. ¿Cómo se calcula? X entre Y, X sobre Y. Por ejemplo, hablamos de la razón de masculinos con femeninos, la razón de individuos enfermos con todos los individuos, enfermos más no enfermos. Entonces, vamos a ver, cuando a mí cuando nosotros en epidemiología buscamos razones, y le voy a dar ejemplos como más, llamémosle más sencillo, ¿verdad? Que alguien podría decir, la base de esto es que Y, X, no tiene nada que ver con Y. Por ejemplo, yo podría ver, cuando se hacen campañas de vacunación, cuántos perros hay por hogar. Esa es una razón. Podríamos decir, ok, en promedio hay por cada hogar 2 perros. El numerador no tiene nada que ver con el denominador. Y entonces, pues, o esto, ¿va? Hombres y mujeres, pero como ustedes saben que casi es 1 y 1, salvo que sea de interés para ver algún porcentaje máximo, de lo contrario no nos va a dar mayor diferencia, pero claro que se calcula. A veces, ¿qué decimos? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? A veces decimos, es que la razón es de 1 a 1.09 o a 1.1. A cualquiera le costaría interpretarlo y entonces nos toca en esto de las razones ser más amplio y decimos, por cada, por ejemplo, 100 hombres, hay 111 mujeres. Se entiende mejor que decir, por cada hombre, o sea, uno, hay 1.1 mujeres. 1 punto mujeres. Entonces, esto de cómo mostrar la razón es un dato que hay que saberlo plantear, ¿verdad? Y a veces también hay que ver quién nos está escuchando. Igual podría ser, si es 1 a 1.1, por cada 10 hombres hay 11 mujeres, que es completamente correcto y es lo mismo. Entonces, es el resultado, la proporción que es el resultado de dividir el número de elementos con un atributo, un numerador, entre el total de grupo objeto del estudio, denominador. El numerador incluye en el denominador valores menores a la unidad de 0 a 1%. ¿Cómo se calcula? X entre X más Y por 100. Vamos a ver en este ejemplo. Yo quisiera saber la proporción, por ejemplo, de mujeres del grupo. Asumamos que de los 17 hay 10 mujeres. ¿Alguien me puede decir cuál sería la proporción de mujeres de esta clase? ¿Ya lo hicieron? Sí. ¿Cuánto sería? A mí me da 1.42, pero como no podemos dividir a las personas en mitad, ¿verdad? En este caso sería, ¿Cómo le da eso, Evelyn? ¿Qué hizo? pues, 10 entre 7. O sería 10 entre Oh, 17. 2017. exactamente. Es que pasó, Evelyn. 10 entre 17. Cincuenta y 58.8. Correctamente. Exactamente. ¿Ven cómo cambia, verdad? Entonces, esa es la forma que calculamos las proporciones. Veamos. Son útiles para comparar la frecuencia de la enfermedad en grupos de diferentes tamaños. Por ejemplo, grupo 1 hay 400 personas, hay 40 enfermos. ¿Qué hacemos? 40 entre 400 por 100 y decimos que el 10% están enfermos. Grupo 2, 30 entre 600 y decimos que el 5% están enfermos. Observen lo siguiente, ¿verdad? El numerador está incluido entre el denominador. ¿Sí? Porque son todas las personas y cuando ellas se enfermaron. La razón no. La razón, el numerador no tiene nada que ver con el denominador.
¿Qué es lo que hace una tasa? Mide la ocurrencia de un evento en una población en un periodo de tiempo. El denominador debe reflejar la población de la cual surgen los casos del numerador. Y el numerador y el denominador deben cubrir el mismo periodo de tiempo. ¿Cómo calculamos? El número de casos o eventos en un periodo de tiempo entre la población a riesgo durante el mismo periodo de tiempo. Las tasas reportadas, y aquí ven la fórmula por 10 a la n, ¿verdad? Las tasas reportadas con unidades de persona a tiempo, esas son un tipo específico de tasa. Yo puedo hablar de 1000 personas por año o 100 personas por mes. Esos son cálculos eminentemente de tasas. Y entonces yo puedo decir que hay, por ejemplo, en un país X, 185 casos de SIDA, 15,000 personas con VIH positiva en riesgo de SIDA, y calculo los 185 en los 15,000 y hago mi respectiva tasa. Entonces, lo multiplico por una constante y establezco la tasa que hay. En este caso, 0.012, que es el cálculo de esto, por 1000, y entonces tengo 12 casos de SIDA por 1000 casos de VIH. Ok, entonces, con todo lo que hemos explicado, vamos a proceder a hacer los cálculos. La ventaja es que ustedes ya tienen la clase, entonces pueden ir viendo los cálculos. ¿Cuál es la razón de mujeres por hombres en esta población? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver cómo lo haríamos. Quiero oír la participación por cada una de las preguntas. Mis estimados, ¿cómo van? ¿Cómo lo han hecho? O empiezo a dar nombres. Vaya, Claudia Zabaleta, empiece. Ahorita voy, doctor, la estoy sacando. Explique cómo, y entre todos, yo sé que van haciendo los cálculos. Vaya, ¿cómo haríamos la razón de mujeres por hombres? ¿Qué es lo que haría? Como se dice que se va a dividir el número de mujeres, el total, entre no sé si estoy perdida, entre el total de la cantidad de hombres para sacar la razón. Correcto, Claudia. Sería entonces, ¿cuántos? Porque es la razón de mujeres por hombres. ¿Qué haríamos entre qué? Sería, agarrar la población total sería los 150 o los 300 entre los 220. Razón, Claudia, razón. Ajá. Doctor, Ajá. bueno, primero el hecho de que la razón es la relación entre dos medidas distintas, ¿verdad? En este caso tenemos hombres y mujeres. Ok. Entonces necesitamos tener la población total de mujeres sobre la población total de hombres. En este caso sería 150,000 sobre 135,000. Y eso nos Correcto. daría una relación de 1.1. Exacto. Hagamos la proporción. Para la proporción de hombres sacamos, bueno, como numerador sería la población total de hombres, que son 135,000. Ajá. Y como denominador sería la población total, hombres y mujeres, que serían 135,000 más 150,000, que nos da 285,000. Ok, entonces. La proporción nos da 52.6% de hombres. ¿Será 52? No, no Nos puede da, ser. No, nos al da revés. 47%.
Sí, porque son menos mujeres, correcto. Muy bien. Sí, 47.3. Bueno, hagan los siguientes dos cálculos, pues. Les voy a dar unos 2 minutos. Hagan las tasas, vean lo que está ahí y hagan eso ahorita, en un par de minutos. Ok, mis estimados, ¿cómo están? ¿Estuvo? Vamos a ver. La tasa de mortalidad entre hombres me dio de 42.3%. ¿Cómo lo hiciste, Manuel? Dividí el total de muertes de hombres entre la población de hombres. Perfecto. 220 entre 135,000. ¿Sí? Así lo hiciste. Sí, es correcto. ¿Y la tasa total de mortalidad? Me dio de 1.82 por 1000, por cada 1000. La tasa total, ¿cómo lo hiciste? Sumé ambas mortalidades. Ok, y 520, ¿verdad? Sí, entre el total de la 285,000. población, que es 285,000 por 1000. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver, correcto. Vamos resolviéndolo. Excelente. Primero era 1.1, como bien dijo, me acuerdo que Evelyn, ¿verdad? 150,000 entre 135,000, 1.1. Estamos bien. De ahí vimos, y entonces hay unos puntos. ¿Se acuerdan que les dije que esto es bien difícil de interpretar si uno si uno es muy mecánico? Esto es igual a 10 mujeres. Aquí sería al revés, ¿verdad? Porque la razón es, hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? Sí, doctor. Entonces, por cada 10 hombres hay 11 mujeres. Si yo lo quiero ver más fácil. Pero ahí está claro que es 1.1, es decir, por cada hombre hay 1.1 mujeres. Pero eso para alguien mortal no lo va a entender. Yo le puedo decir, mira, por cada 10 hombres hay 11 mujeres. Ok, vaya, si tiene más, que es lo mismo. De ahí es la proporción, era el total de hombres, 135,000, entre el total de la población, 47,000, como lo calcularon, muy bien. Entonces los hombres hacen el 47% de la población, muy bien. Después dijimos la tasa de mortalidad entre hombres, que era los 220 hombres entre los 135,000. Entonces, y ahí pues lo hacemos por la constante, ¿verdad? Al ver el valor, lo podemos hacer, por ejemplo, por 100, por 1000. ¿Y vos lo hiciste por cuánto, Manuel? Por 1000.
Por 100. Por 100. ¿Cuánto te dio? Por 100 sería bien complicado. Las tasas que hay siempre son de 1000 a 10,000 o 100,000. Quizás por aquí... 0.16. Sí, fíjate, está feo multiplicarlo. Eso es por 100. Sí. Por 1000. 1000 sería 1.6. Por 10,000, 16, ¿verdad? Por 10,000 sería 16.2. Correcto. Entonces vean eso. Cuando la tasa no tiene un valor fijo de constante, y esto deben de grabárselo ustedes, yo puedo usar entre 10,000 y 100,000. Aquí si me preguntan, 10,000 sería la mejor constante porque serían 16 por cada 10,000. Se entiende más fácilmente para cualquiera que lo analice. Aquí lo hicieron por 100,000 y vean, son 163. Pero si me preguntan, con 16 se entiende, 16 por cada 10,000. ¿De qué depende? Porque siempre todos me preguntan, mire, ¿y de qué depende si es 1000, 10,000, 100,000? Es bien fácil. Hay tasas que tienen constantes que no son negociables. 1000, la tasa de nacidos vivos es 1000 y 1000, vean, no hay otra. La mortalidad materna es 100,000. Pero las tasas de mortalidad pueden ser por 10,000 o por 100,000. Depende mucho de cómo lo interpreto mejor. Para mí, 16 por 10,000 es más fácil que 163 por 100,000. Y como no me están amarrando, las dos son correctas. Entonces, ¿cuál fue la tasa total? Serían los 520 más los 180. ¿Se fijan, verdad? Entonces, aquí regresamos a lo mismo. Lo han hecho 182 por 100,000, que es lo mismo a 18 por 10,000. Ambas formas se entienden súper bien. Porque, repito, esta tasa no es obligación hacerla por 100,000, pero hay otras que sí es ya como un estándar internacional. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Quizás solamente un comentario en relación a lo que usted nos estaba diciendo sobre ¿Ok? qué valor lo íbamos a multiplicar, ¿verdad? Sí. A veces creo que se puede tomar de parámetro, si no me equivoco, la cantidad de la población con la que usted está trabajando, ¿verdad? Si es una cantidad bastante pequeña, no va a ocupar 100,000 o Exacto. números demasiado altos, ¿verdad? Salvo, Evelyn, Sino que que va a sea un ocupar el estándar. número que se adecue a la población. Salvo, Evelyn, que sea una estándar, ¿verdad? Si es infantil es 1000 y es 1000. Mortalidad materna es 100,000, pero lo demás es eso. Por eso yo les digo, ¿verdad? O a veces también uno se sujeta a si ya han definido, por ejemplo, dicen, vamos a comparar la mortalidad en todos los departamentos y usan la constante 10,000 o 100,000. Ya nos dijeron, ¿verdad? Que para poder comparar los departamentos, vamos a usar la constante 100,000 y la usamos. Pero no es una norma, no es un estándar, es algo que el país ha definido para fines de comparación. ¿Verdad? Buenísimo. Ok. Vamos con medidas comunes de frecuencia. Ok, y aquí hablamos de, vamos a ver, empezamos aquí con los resultados de una encuesta y aquí tenemos la tasa bruta de mortalidad. Vean, hay 55 por cada 1000 personas y una tasa de mortalidad por causa específica, 27 por cada 1000 personas por año. Son datos generales que después lo vamos a ir desglosando. Estadística de un brote de diarreas, la tasa de ataque es 53% y la tasa o la razón de caso fatalidad o lo que conocemos como letalidad es del 5.3%. Y aquí en este cuadrito ustedes pueden ver que ahí están personas que enfermaron durante un brote, las que murieron, la de rojo murió dentro de esto y hay una que murió que obviamente estaba fuera de esto, ¿verdad? De ese círculo que está incluyendo las personas que enfermaron. Vámonos en orden. Tasa de ataque, una tasa muy utilizada, más hoy en día con el COVID, se están construyendo muchas tasas de ataque. ¿Qué es esto? Una medida de riesgo de enfermedad en un periodo definido de tiempo. Es una proporción, una tasa y también se le conoce como riesgo. ¿Por qué esta afirmación? Como las tasas de ataque son en poblaciones específicas y con periodos cortos, generalmente, ¿verdad? Uno puede construirla en un porcentaje, aunque tiene una población, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos?
los casos nuevos entre las personas en riesgo. Aquí podemos ver la distribución de enfermedades de los legionarios, según edad, en Pensilvania, Estados Unidos, en 1976. Vemos las categorías, vemos los números de casos, las personas entrevistadas. Fíjense, vean qué interesante este cuadrito. Tenemos los grupos. Aquí alguien dijo, un epidemiólogo, miren, esta enfermedad podría ser importante que la analicemos por grupos de edad. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Hacer tasas de ataque por grupos de edad. Igual lo podríamos haber hecho por municipio, igual lo podríamos haber hecho por otro parámetro. Entonces, lo que está claro es, si yo veo ese dato, vamos a ver Ana Bella o Vanessa. Están, ¿verdad? Vanessa. Hola, doctora, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, buenísimo. ¿Qué ven en esa tabla? Bueno, ya como lo acaba de mencionar, que se ha clasificado por edades, los casos, y bueno, que han sacado el porcentaje según la distribución de la enfermedad en que estaban estudiando. ¿Cuál es la tasa de ataque? ¿Cuál grupo tiene mayor tasa de ataque? El grupo de edad mayor a 69 años. Correcto. Fíjense qué interesante. Yo podría pensar, miren, esta enfermedad de los legionarios, realmente en este brote, atacó más al grupo arriba de 69 años. Y si nos pusiéramos así como más con lupa, yo le pondría ojo al grupo arriba de 60 años, a los dos, 60, 69 y más de 69. Porque ahí están las tasas más altas. Para eso nos sirve, en los brotes, para poder ver a dónde está concentrado el problema en ese momento. Se construye para momentos específicos y para tiempos específicos. Excelente, Vanessa, aunque está malita, pero muy bien, buen aporte, buenísimo. Gracias por el apoyo. Entonces, veamos, la letalidad que muchas veces nos dicen a nosotros, mire, doctor, ¿y cómo es la letalidad de esta enfermedad? Entonces, es la proporción de personas con una enfermedad en particular que muere por una causa de la enfermedad. Y describe la letalidad de la enfermedad. Esto es tan fácil como lo siguiente. Vámonos al COVID. Es, ¿cuántas personas han muerto por COVID entre cuántas personas hay confirmadas por COVID? Vamos a ver, ¿alguien tiene el dato oficial ahorita? ¿Cuántas muertes hay y cuántos son los oficialmente confirmados? ¿Alguien lo tiene? O denos un aproximado. ¿Cuántas muertes se han oficializado? 654, doctor. Muy bien, 664. ¿Cuántos casos van hasta este día confirmados? 24.420. Hagámoslo, vaya, hagámoslo. ¿Cuál es la letalidad hasta este día del COVID en El Salvador? Del 2.67. ¿Ok? ¿Todos lo hicieron? Sí. A mí me sale 2.7, 2.70. Estamos bien, estamos bien. Es lo que dijo Evelyn, 267, 2.7 está bien. ¿Alguien más tiene algo diferente? Ok, estamos, ¿verdad? Entonces ven ustedes que así es como construimos la letalidad. Entonces podríamos decir que en este momento la letalidad es del 2.7% del COVID. Y aquí podemos ver lo que en ese entonces era un dato complicado. En el 2007 podemos ver los casos de muertes por dengue y las razones de caso fatalidad o letalidad. Que ahí ustedes pueden ver que en ese entonces Guatemala estaba más complicado, casi como ahora, ¿verdad? Con COVID.
En ese entonces el 19, era 19% la letalidad y ahí podemos ver los datos de cada país. Entonces ven ustedes que es bien útil la letalidad para los países para ver cómo se ve la severidad de los diferentes problemas de salud que tenemos en la región. También tenemos tasas de mortalidad específicas, una medida de frecuencia de mortalidad que ocurre en una población definida durante un periodo de tiempo específico debido a una causa en particular. Entonces aquí estamos, ¿verdad? ¿Cómo es que hacemos nosotros eso? Es la muerte debido a una causa específica entre la población en ese periodo de tiempo. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, la tasa de mortalidad específica por COVID, por ejemplo, es una causa específica entre la población. ¿Va? Regresemos al punto. ¿Cuál sería entonces la tasa de mortalidad de COVID en este momento? Dijimos 654, ¿verdad? Sí, así es. Entre la población, que estamos hablando de 6.4 millones más o menos, o algo así, ¿verdad? 6.5 millones. ¿Cuánto nos daría la tasa? Aquí sería por 100,000, ¿verdad? Vamos a ver. $654. 10.9. 10.9. Sí, poniendo 6 millones nada más, ¿verdad? Exacto. Yo le puse 6.4 millones. Vamos a ver, por 100,000. Me dio 102. Está bien. Si lo hacemos por 100,000, le puse 6.4. Pero eso sí lo hacen bien puntual, pero me dio 102 fallecidos por cada millón de habitantes. Por cada 100,000 habitantes, perdón. No, serían 10, ¿verdad? Perdón, aquí pasó algo raro. Por cada 100,000 habitantes, hoy sí. No, pues sí, No, está bien. 10 por cada 10.2. 100,000. Eso les dio, ¿va? Sí, Sí, ¿verdad? sí, 10 Sí, puntos. 10 por cada 100,000. Perfecto. Esa es la tasa de mortalidad. Si fuera el cierre de año, que generalmente la hacemos al final del cierre de año. Muy bien. La tasa bruta son el número. Fíjense la gran diferencia. La tasa bruta de mortalidad es una media frecuencia de mortalidad en una población definida durante un periodo específico de tiempo. Incluye todas las causas de muerte. ¿Cuántas personas mueren anualmente en este país? ¿Quién tiene un dato aproximado? No, ni idea. Son cerca de 35,000, 38,000. Entonces, ¿cómo construiría la tasa bruta? Los 35,000 entre los 6.4 millones. Vean la diferencia. La causa específica, ya hablábamos de COVID entre la población. Y la mortalidad bruta es todas las muertes entre la población. Veamos, ahí está, miren. Aquí están, ¿ve? ¿Cuántos se mueren? Total de muertos, por ejemplo, en el 2000. Total de muertos, 67,000 en este lugar, en Guate, entre la población que son 12.6 millones. Y aquí sacamos la tasa bruta. Entonces aquí pueden ver, la tasa bruta es la muerte total entre la población y también pueden ver las tasas específicas que serían las muertes por neumonía entre la población que es mortalidad por causa específica. Y ahí pueden ver las diferencias, ¿verdad? Repito, la mortalidad bruta es la total de muertes entre la población total y la mortalidad de causa específica, en este caso, muertes por neumonía entre la población total, y así calculo los dos tipos de tasa. La infantil, ustedes ya lo vieron o lo han de estar viendo en otra materia, es las muertes en menores de 1 año entre los nacidos vivos de ese año. ¿Cuántos niños nacen en este país anualmente?
¿Recuerda alguno? Bueno, se los digo, 85,000 niños nacen anualmente aproximadamente, entre 82 y 85,000. Entonces lo que necesitamos es saber el número de muertes menores de un año. Y la mortalidad materna son las muertes asociadas al embarazo, parto y puerperio y los nacidos vivos. Vamos a ver, aquí sí no se las voy a perdonar. ¿Cuántas mujeres mueren en este país por embarazo, parto, puerperio aproximadamente? No le estoy preguntando la tasa ni la razón, el número de muertos. ¿Cuánto será? La mortalidad materna es No. 70 por cada 100,000. ¿Perdón? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántas mujeres mueren, Freddy? Ah, mujeres. ¿Alguien tiene algún dato en mente así? Un epidemiólogo de esos datos deben de saberlos, así a grosso modo, sin googlearlos. ¿Cuántas mujeres morirán en este año más o menos, en los últimos 2 años? Aquí hay un dato que dice que de los 80,000 partos atendidos en el año se estima 30 muertes anuales. Se estiman, ¿verdad? Ok. Vaya, grábenselo en la mente. En los últimos 2 años se han muerto entre 32 y 35 mujeres por embarazo, parto, puerperio. Porque a veces a uno lo agarran a quemarropa y la gente asume que el epidemiólogo tiene los datos bien en la mente. A mí por eso hay datos gruesos que yo siempre los ando en la mente. En este país se mueren de 32 a 35 mujeres y nacen un aproximado de 82 niños. Yo hago la división rápida. 32 entre 82,000 y ya me da la razón de mortalidad materna. Ese es el dato que ustedes deben de manejar. Y así calculamos la mortalidad materna. Repito, las muertes asociadas a embarazo, parto y puerperio que en este país están entre 32 y 35, entre los nacidos vivos que están entre 80 y 82,000 aproximadamente niños. Aquí podemos ver los nacidos vivos de El Salvador, ahí decían de una forma exagerada en el 2004, pero podría ser, ¿verdad? 160,000, hoy nacen menos de 100,000. Y en ese entonces, mortalidad infantil había el país reportado 1,260 y nos daba una tasa de mortalidad infantil de 7.9, según estos datos que se tienen, ¿verdad? Y aquí aparece incluso abajo la fuente, que es la OMS, base de datos de mortalidad. Y la materna nos crucificaban, ¿verdad? Nos daban 170 en ese entonces. Hoy andamos cerca de 32, creo que es el dato oficial, o 30 la mortalidad materna, el dato oficial. ¿Quién sabe cuál es la mortalidad infantil actualmente de El Salvador? ¿A mis estimados? Si hay un gran grillo en el fondo. ¿Cuál será más o menos el dato de mortalidad infantil? Si no mal me recuerdo, y corríjanme, me acuerdo que anda entre 12 o 13, ¿sí o no? Aquí dice 16,3 muertes por cada 1,000 nacimientos. ¿De cuándo, Evelyn? Del 2018, doctor. 16 me dijo, ¿verdad? Sí, 16,3. Ok, perfecto. Ok, entonces, fíjense, dato curioso que ustedes deben de manejar, más o menos 16 la mortalidad infantil, más o menos 32 la mortalidad materna, y tienen claro que la mortalidad infantil es por 1,000 nacidos vivos y la materna es por 100,000, pues ahí estamos hechos, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y bueno, esto ahí lo tienen. Básicamente, vamos a ver cuánta gente hay en la población. Hay 36. ¿Cuántos enfermaron del brote? 19. ¿Cuántos murieron por diarrea? 1. ¿Cuánta gente murió en total? 2. ¿Por qué 1? Porque repetía yo que el círculo es lo que han muerto por diarrea, mientras que este negrito murió por cualquier otra cosa, la figura negra, ¿verdad? Entonces, calculamos la tasa bruta de mortalidad infantil y calculamos la mortalidad por causa específica. En este caso, ¿cuánto era el total? 36 la población y vamos a ver, y enfermaron 19. Entonces, la tasa de ataque es
19 entre 36, ¿sí o no? Y la letalidad serían 1 entre 19. 1 que nos daría 5.3. Veamos si es cierto. Veamos. 2 entre 36. Regresémonos si eso es cierto. 2, el total de muertos entre 36, que es la población. Vamos a ver si es cierto. 2 entre 36. Esa es la tasa bruta de mortalidad, que es lo que vimos ahí atrás. Después quieren saber la tasa específica. ¿Cuántos murieron por diarreas? 1, ¿verdad? ¿Cuánto es la población? 36. Verifiquemos. 1 entre 36. Después vamos a ver la tasa de ataque. ¿Cuántos murieron por diarrea? 1. ¿Cuántos enfermaron por diarrea? Me recuerdo que son 19. Veamos si eso es cierto. No, perdón. Enfermaron 19 y eran 36. Es una tasa de ataque. Enfermaron 19 de 36 personas. Y nos va a dar esos datos, tal como los teníamos atrás. Y aquí viene la letalidad. ¿Cómo la calculo? ¿Cuántos murieron por diarrea entre cuántos enfermaron por diarrea? Aquí sí. 1 murió por diarrea y 19 enfermaron por diarrea. Veamos si eso es así. Ok, 1 entre 19 según los datos que vimos al inicio. Y aquí terminamos. Las medidas relativas de frecuencia de enfermedad son más útiles para comparar grupos que las medidas absolutas. Las proporciones son usadas para describir cuánto de algo es parte del total y son útiles para comparar la frecuencia de la enfermedad en grupos de diferentes tamaños. Las tasas de mortalidad pueden medir la frecuencia de muerte en una población definida durante un periodo de tiempo específico para todas las causas de muerte. Tasa bruta o cruda o por una causa en particular. Ok, tomémonos unos 5 o 3 minutos para ver si hay alguna pregunta o duda en esta parte de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Les ha parecido que está claro? Ok.